Hola, mi nombre es Luis Ángel Ramos Hernández y en este video les hablaré sobre la discriminación de género. Pero antes tenemos que saber qué es discriminación. Bueno, empecemos. La discriminación es un trato desfavorable o de inferioridad, de desprecio inmerecido hacia una persona, que puede ser discriminada, es decir, separada o maltratada, tanto física como mentalmente, impidiendo el ejercicio de sus derechos. Entre las personas que son más propensas a sufrir la discriminación son los discapacitados, niños, niñas, indígenas, embarazadas, no heterosexuales, de la comunidad LGBT, migrantes y refugiados. Este es un acto de abuso e injusticia que viola los derechos de igualdad. En ese sentido, existen tipos de discriminación, entre los que se pueden mencionar son los siguientes: discriminación racial, de género o sexual, por edad, por nacionalidad o origen, religiosa, política, apariencia física, discapacidad, entre muchas otras más. Las consecuencias más obvias de la discriminación son el dolor, la molestia, la rabia de parte de la persona que padece la injusticia. Esto no puede parecer mucho, pero a la larga las actitudes discriminatorias engendran una contrapartida, devolviéndose como un boomerang contra quien la ejerce. En algunos casos las personas discriminadas tienden a rendirse y recordar quiénes los discriminaron, pudiendo a la vez pasar luego a un rol de discriminador en venganza, perpetuando así el ciclo nocivo de la discriminación. Ahora sí, sabiendo qué es discriminación, nos enfocaremos más en discriminación de género. La discriminación de género es un fenómeno social que se basa en un conjunto de roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados e inapropiados para hombres o para mujeres. Al referirnos de discriminación de género, entendemos que es toda distinción, exclusión o restricción del sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho de género. Algunas características de la discriminación son: el etnocentrismo es característico de todas las sociedades. Este concepto alude a la necesidad de considerar la cultura a la que pertenece una persona como la mejor del resto. Esto es característico de toda la especie humana y de todos los tiempos. No obstante, la discriminación negativa se hace presente cuando la diferencia se vuelve intolerante, se menosprecia al punto de marginalizar a otras culturas, despreciándolas y atacándolas como verbal como físicamente. Otra característica es el prejuicio. Desde el punto de vista de la psicología, la discriminación es un prejuicio. Este prejuicio se fundamenta en conductas despectivas o peyorativas hacia un grupo de personas. No obstante, el prejuicio no se basa en un fundamento de carácter lógico o certero sobre la superioridad de quien discrimina, puesto que no tienen fundamentos científicos ni lógicos para sustentar la discriminación. El origen de la discriminación de género viene de muchos años atrás. Esto porque a lo largo de los años, por imposiciones erróneas e injustas que culturalmente se han ido pasando de generación en generación respecto a lo que puede o no puede hacer las mujeres o los hombres, causando estereotipos sobre qué debe o no debe de hacer alguien según su sexo. Esto a lo largo de los años ha incentivado la igualdad de condiciones, pero todavía queda un camino largo por recorrer para lograrlo. Bueno, algunos ejemplos de la discriminación de género son: en el estudio, las mujeres superan el acceso a la universidad, son casi el 60%, mientras que la cifra de los hombres es un 41%. En el empleo, la tasa de empleo de las mujeres es del 44%, mientras que los hombres es un 55.7%. En el hogar, las mujeres dedican una media semanal de 20 horas al poner al punto a su casa, mientras los hombres solamente una media de 11 horas. Los salarios, las mujeres ganan entre un 10 a un 30% menos que los hombres al realizar el mismo trabajo. En las manifestaciones lo vemos desde bebés. Nos inculcan que simples juegos como las muñecas, que la mujer está haciendo el aseo en casa, mientras que un juguete para niño es de construcción o superhéroes, entre muchas cosas y otras costumbres que vemos como normal, pero incitan a la diferencia
en lo que puede o no puede hacer alguien dependiendo del sexo. Bueno, para finalizar, como vimos en los ejemplos pasados, las mujeres tienden a ser más discriminadas en cuestión de trabajo y de oportunidades. Esto es muy alarmante, porque propicia la violencia de género. Y a lo largo de los años, grupos que protegen las mujeres han ido tomando fuerza para exigir un trato igualitario, lo que para mí es algo muy bueno, porque todos merecemos un trato digno y no castigar solo por tener diferente sexo. Y para esto se necesita un trabajo de todos y todas, y así promover la igualdad en casa y en escuelas. Puede ser fundamental para año con año se pueda lograr la disminución de la discriminación de género. De forma más general, todo tipo de discriminación es muy mala y afecta mucho a las víctimas. También propicia los suicidios. Tenemos que aprender a tolerar más y eliminar los prejuicios. La discriminación no es nada fácil de eliminar. Para ello debemos cooperar y es necesario que el ser humano haga conciencia de sus actos, involucrándose y contribuir más en lo posibles alternativas de solución hacia la discriminación. De esta manera generará más conciencia en otros seres humanos.